Elena Margarita Mattiusi, pero todos en realidad me conocen por Tita. Nací acá en Racing, toda mi vida la pasé en Racing, pasé muchas alegrías, pasé muchas tristezas, sinsabores, pero eso no, los olvido. Yo recuerdo lo bueno, todos los muchachos buenos que pasaron por acá, malos ninguno, porque solamente ya con vestir la camiseta de Racing, ya los consideré amigos, hijos, hermanos, y espero hasta que, no sé si me llamará Dios o el diablo, que la de acá en Racing. Lo quiero mucho, es mi vida. Hasta 1915 había un jugador de fútbol de Racing, que era Emilio Firpo, que era el que cuidaba el campo, que era el intendente de campo. Se había alternado en varias personas, pero quedó Firpo. Pero Firpo era jugador y era más que un cuidador de un campo. Fue entrenador, después jugaba en veteranos. En 1915 Racing pone un aviso, creo que en el diario La Prensa, o La Nación, creo que La Prensa. Un aviso solicitando un verdadero, digamos, cuidador, intendente de campo, se llamaba también en esa época, para mantener el terreno, el campo de juego, el césped en condiciones, el alambrado, las marcas reglamentarias sobre el césped, que las pintaba Firpo. Bueno, en ese momento se presentan un matrimonio de origen italiano que vivía en el sur de la provincia de Santa Fe, en la población del Hortondo. César era campesino, sabía mucho de este tema y bueno, se animan a venir y consiguen el trabajo. El trabajo incluía también la casa, una casilla que estaba debajo de la vieja tribuna de madera. Y así César se convierte en el histórico canchero de Racing. Ida era la lavandera del equipo, ¿no? Estamos hablando de la época del heptacampeonato. César fue testigo del heptacampeonato, de la época más gloriosa de Racing, cuando Racing comienza a ser llamado a la academia. Primero, mis padres, cuando vinieron de Italia, bueno, después encargaron a París un hermanito. Bueno, habrá durado, según como me cuentan ellos, 1 año, 2 años creo, falleció. Volvieron a encargar y tuve una hermanita. Y también de chico falleció. Y decía mamá que no quería comprar más porque tenía que le volviera a pasar lo mismo. Me encargaron a mí y yo seguí. Y yo seguí, porque siempre mis padres atendían a los jugadores y todo, y yo seguí lo que hacían ellos. Elena Margarita Mattiusi, Tita para todo el mundo, nació el 19 de noviembre de 1919 en Avellaneda, hija de Aida y de César Mattiusi, empleados de mantenimiento del Racing Club. Nació unos días después de Racing ser heptacampeón, de convertirse en el primer heptacampeón argentino, que bueno, sigue siendo el único en realidad, ¿no? Y único heptacampeón de América total, ¿no? Solamente comparte a nivel ya europeo con Lyon y con Juventus y otros equipos. Aunque estábamos muy cerca del Hospital Fiorito, y ya existía el Hospital Fiorito, no tenía sala de maternidad. Y en esa época era muy común parir en la casa. Y doña Ida pare a Tita acá en la casa de todos, en la cancha de Racing, ¿no? Y bueno, ahí Tita, hay que pensar que Tita ya el solo hecho de tener en tu cédula que naciste en Alsina y Colón, es algo, yo creo que si Racing fuera una monarquía sería un título nobiliario inigualable, ¿no? A todos nos encantaría haber nacido en la cancha de Racing, ¿no? Y Tita no solo nace acá, sino que vive toda su vida aquí. Con el correr de los años, Tita comenzó a realizar el trabajo heredado de su madre, y su casa se transformó en un lugar de visita constante para los chicos de la pensión. Esa relación entrañable que mantenía tanto con los jugadores de primera como con los jugadores de las inferiores, la hicieron acreedora del mote la mamá de Racing. ¿Tiene hijos usted, Tita? No, yo soy soltera, nunca me casé. Yo sabía que iba a llegar a eso. No, es cara, no. Yo me casé con Racing. ¿Sí? Yo tuve muchos amigos, siempre conocí, pero siempre... No pensé nunca, ¿vio? Y ahora llegué, estoy sola. ¿Y nunca se enamoró de ninguno? No.
¿Y tanta atención a los jugadores habrá sido eso? Y tiene que ser así, porque yo siempre estuve entre hombres, entre jugadores. ¿Y nunca en ningún momento de su vida pensó, bueno, me voy a casar? No, uno no piensa, ¿vio? No me lo he negado, mi destino sería así, no sé. Y bueno. ¿Pero por qué dice que se casó con Racing? Y claro, me quedé con Racing. Cuando veníamos los miércoles o jueves, siempre. Una vez por semana mi madre venía y casi siempre conmigo o con mi hermano, a veces los dos juntos. Y teníamos muy poco tiempo de intimidad, porque siempre entraba un jugador de primera, un jugador de tercera, un jugador de las inferiores, un pibe que venía a pedir un teléfono. Y la verdad que siempre fui muy celoso de eso, porque ella desatendía todo, porque su vida era la institución. Tita fue nuestra mamá, de verdad. Tita fue nuestra mamá porque nos ponía el freno, nos manejaba cosas. Yo le contaba a mi viejo y mi viejo me decía, está bien, bancátela, loco. Yo estaba a 800 kilómetros y la tenía lejos a mi vieja, que gracias a Dios la tengo viva. Pero Tita no es que la suplía, pero hacía lo que hace cualquier madre. Alentarte, retarte, prohibirte cosas. Sí, fue muy fuerte eso. Me peleaba mucho porque ella era la mamá de todos los chicos de la pensión. Cuando no le poníamos un chico de la pensión, a veces nos venía a gritar al alambrado. ¿Por qué estábamos en el partido y nos gritaba de atrás del arco por qué no jugaba uno o el otro? Era una pelea que teníamos que a veces nos echaba. Íbamos a tomar un café y queríamos entrar. No, te vas, que no me pusiste a fulano o a mengano. A veces nos echaba porque no le poníamos los chicos de la pensión, pero eran cosas que, bueno, a veces a uno lo descolocaba, pero por otro lado causaba gracia, ¿no? Nos hacía las picadas los jueves cuando hacíamos fútbol. Ella nos avisaba a mí y a Rubén Paz a ver si íbamos a ir a comer. Era un ritual. Y sinceramente íbamos todos los jueves, entonces nos compraba salame, queso, jamón, papas fritas, gaseosas y después terminamos el entrenamiento, nos bañamos y nos quedamos ahí 1 hora y media con ella y la verdad la disfrutamos mucho. Tuve la suerte de venir en el 93 y conocer la Tita, ¿no? Una señora ejemplar. Me brindó todo el cariño, no solamente a mí, sino a los chicos que vinimos en ese año. Se preocupaba por nosotros, estaba pendiente de la ropa, si comíamos bien, si dormíamos bien. Y uno se enamoró de esa señora que yo tuve la suerte de conocer en el 93 y bueno, después también cuando enfermó y a verla al Fiorito y también en esos momentos, ¿no? Que yo creo que fueron momentos lindos y tristes a la vez. Tita fue hija de esos heptacampeones, ¿no? Tita primero era la niña mimada. Hay un ejemplar de la revista Racing que habla cómo era la relación de esos heptacampeones con Tita y le llevaban chocolatines, la mimaban. Imagínate una nena correteando por aquí en los años 20, ¿no? Era la niña, era la hija de Racing. Después se convierte en la hermana menor en los años 30. Pasa a ser la hermana mayor en los 40. Durante el tricampeonato del 49, 50, 51, Tita prácticamente estaba a la par de los jugadores en edad. Después se convierte en una tía. Federico Sacchi me dijo que era una especie de tía de los jugadores porque era un poquito mayor. Hasta que finalmente, a partir del 67, se convierte en madre. Y más profundamente, cuando ella se hace cargo de la pensión del club y es la encargada de cuidar a los pibes. Ahí sí se recibe de madre de Racing, porque esos pibes, 15, 16, 17 años, venían de pueblos del interior y no tenían a nadie, vivían solo en Racing, se iban a su casa cada meses y Tita los contenía, los ayudaba, los retaba. Tita tenía su carácter, entonces los retaba mucho, actuaba como una madre. No hay un chico de la pensión que yo haya entrevistado que no se haya emocionado al hablar de Tita, por eso Tita se convierte en madre. Si hay una persona que puede simbolizar a toda la hinchada argentina que desde aquí va a acompañar a este club que nos representa en el exterior, esa persona es Tita, que se va a Glasgow con los muchachos invitados por ella. Así es. ¿Cómo se siente, Tita? Un poquito nerviosa por ser la primera vez que viajo en avión. No me digas. Así es. ¿Tiene miedo al avión? Un poquito. Un poquito no, para nada, le aseguro que es un viaje maravilloso. Tita, a lo mejor pasan un día por Londres.
Así ¿Tiene ganas de ir a dicen. Londres? Ya lo creo, me gustaría conocerla. ¿Se viene con minifalda o se viene sin minifalda? Y no sé, vamos a ver lo que dicen los muchachos, si le A dan lo mejor se le permiso. crece el pelo o se lo corta del todo. Tita, ¿cómo están los muchachos? Muy bien, con mucha fe y optimismo, como siempre. ¿Sí? Sí. ¿Realmente? Sí, sí, realmente. Y espero que van a triunfar, así. Bueno, eso es lo que esperamos todos, Claro. realmente. Y usted va a gritar por todos nosotros, Uy, ¿no es por cierto? todos ustedes. Y mucho ya. más también. Sí, Tita, mucha suerte, Gracias. buen viaje. muy amable, muchas gracias. Que era el jugador más importante de ese equipo. En la casa de Tita era un club dentro de un club. Se desayunaba, se comía una picada, se hablaba, se cantaba. Tita los contenía, los unía. Los grandes planteles se hacen en la unidad, se hacen conjuntamente entre ellos con un grupo muy, muy unido. Y la amalgama de todo ese grupo fue Tita Matiusi. Tita los protegía, Tita les sacaba la presión, Tita los divertía, los escuchaba, si estaban tristes los levantaba, si se agrandaban les bajaba el copete. Cárdenas, abierto Maggio a la izquierda. Cárdenas. Mi papá, bueno, fue fundador de la Guardia Imperial y había ese respeto con Tita. Él la quería muchísimo, era el gallego y Tita, estaban los dos. Cuando o Tita se enojaba, Tita, le decía el papá, y no, sí, gallego, no, sí. Pero sí, no, era una amistad. Ya te digo, ella quería mucho a la gente del club. La gente que estaba ahí era su vida. Entonces todos los que entraban, salían por la casa y pasaban por la casa de Tita, ella abría sus puertas a todos. No creo que no quedó nadie del club que haya pasado por ahí de no pasar y entrar a verla, saludarla. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Yo entrevisté a muchos jugadores de las inferiores mientras Corbata estaba en el club. Traté de hurgar bastante qué era lo que vivían, porque Corbata cuando vuelve a Racing vuelve a trabajar con las inferiores. O sea, ese era su rol. Bueno, por diferentes motivos que tienen que ver también con su situación personal, Corbata no termina de hacer su trabajo. Y queda en el club porque nadie podía echarlo. Entonces se termina convirtiendo en una especie de compañero de muchos chicos que llegaban de las inferiores, con familias muy lejanas, con mucha falta, ¿no? Con faltas de comida y demás, que eso suplía incluso la propia Tita. Cuando yo estoy terminando el libro de Corbata, me encuentro con una declaración de una persona, Barone, que cuenta un episodio en el cual iba caminando con Corbata, fines de la década del 70, caminando con Corbata por la cancha de Racing, en la zona de la calle Colón, y se encuentran con cadáveres. Y bueno, esos cadáveres evidentemente habían sido víctimas de la represión de ese momento de la dictadura. Le contó a mi madre, que estaba aterrorizada, mi tía, fue en el año 77, dice que se sintieron muchos ruidos, bajaron un grupo de muchachos, los ametrallaron frente a lo que era una parte de la boletería, ahora no está más, que era una de las boleterías que estaba pegadas a la casa vieja que se compró ahora donde están las palmeras. Y previamente a eso había un paredón con unas rejas donde entraba el micro y además una puertita. Entonces, bueno, ella se asomó ahí y le gritaron que se meta adentro porque también iba a hacer boleta. Para mí eso significó como si uno lo pensara en una película a dos planos, ¿no? O sea, quienes, Barone y Corbata, quienes eran dos borrachines de Avellaneda que caminaban por la zona y que se encuentran con esa escena de terror,
y en el otro plano, ¿no? Con la otra mirada, jugadores que estaban en la pensión de ese momento que se habían encontrado con la escena también y que incluso habían podido ver esos fusilamientos con la tercera cámara, si se quiere, que es la gran guardiana de todos, que es Tita, que también ingresa a esa escena, ¿no? Buscando a Pérez. Pérez, sale el arquero Pérez. ¡Pérez! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central, Rubén Pérez! Rosario Central 4, Racing 1. Sí, cuando yo comienzo a dirigir en Racing, por allá por el año 79, 80, 81, que ya teníamos más contacto ahí en el auxiliar, en la cancha, con los chicos de la pensión, uno empezó a dimensionar verdaderamente la figura de Tita, que fue algo inmenso para todos, porque fueron años muy duros, la verdad, muy, muy duros. Y muchos chicos que han llegado a Racing han llegado gracias a, más allá del trabajo de los técnicos, de toda la gente que los contenía, de directivos, de todo, pero estoy seguro que se han quedado en Racing por el amor que le brindaba Tita. Sí, mirá, esta camiseta tiene el valor de que tiene la costura hecha con las manos de Tita. Parece algo muy sencillo, muy simple, pero para los que saben quién fue Tita, esto no tiene precio. Pero nada, jugamos contra River en cancha de Boca. Ese año nosotros teníamos la cancha suspendida, no se podía jugar por los problemas de edilicio que tenía. Y Nieto, el central de River, me pegó un planchazo y me rompió la camiseta. Eran épocas de que hasta costaba que tener una camiseta suplente. Y mirá el número, de cuero, te imaginás. Y bueno, fue a la utilería, de la utilería pasó al lavadero, y en el lavadero Tita se encargó con Elsa, que era su ayudante, su compañera, de coserla. Y yo jugué, en esa época estaba Cabañaro de técnico, y a mí me hacía jugar de volante por derecha, por eso tiene el número de 8. Yo en realidad siempre fui lateral, por derecha o por izquierda, pero Cabañaro en ese momento me había pedido que juegue de volante y jugué ese día de volante. Y bueno, nada, jugué 2 o 3 partidos con esta camiseta así, y un día vino Tita y me dicen, conseguimos el reemplazo, guárdela porque va a ser importante para usted. Me dice, hoy no le da importancia. Y bueno, sí, te imaginas, después de tantos años, tener este recuerdo es muy fuerte. Es muy fuerte. El día que se haga un suelo de nuevo vamos a encontrar los huesos de Cecilio. Cecilio fue la mascota más amada de Tita. Tita adoraba a Cecilio. Fue un caballo que... Hay que imaginar que Tita fue un personaje surrealista, ¿no? Porque hay que pensar que tuvo prácticamente un zoológico acá adentro. Llegó a tener al mismo tiempo 15 perros, 12 gatos, conejera, gallinero. El papá tuvo 3 cabritos que le ayudaban a cortar el pasto. Y Cecilio. Cecilio era un personaje particular. Un caballo enorme que vivía debajo de las tribunas y tenía a su mamá del otro lado de las vías del tren, donde están los depósitos del ferrocarril, y este caballo tenía la costumbre de escaparse todos los días a la tardecita para ir a visitar a su mamá, y obviamente a la noche había que ir a buscarlo. Entonces Tita recurría a nosotros porque sola cruzar las vías. Y bueno, era un ritual que a la noche empezara a gritar Will, por el turco Will, Gurría, Solari, se escapó Cecilio, me lo van a robar, ¿y qué voy a hacer? Y yo estoy vieja y no puedo salir, ¿y quién va a ir a buscarlo? Bueno, nos hacía la psicológica todos los días, salíamos de la pensión, pasábamos por la casa de ella, nos daba un pan grande, porque Cecilio, si no le llevamos el pan, no venía. Entonces salíamos, abríamos el portón, lo traíamos al caballo, levantábamos las cortinas del estadio, antes no están sofisticadas como es ahora, los portones, entraba Cecilio a su lugar, y el lugar donde murió, por supuesto, después, y nada, bajar la cortina e irnos a dormir, con el deber cumplido de que Cecilio estaba en el lugar que Tita quería.
Cecilio era famoso, se paseaba por toda la cancha libre y cuando muere, que Tita sufrió muchísimo, los jugadores de la pensión, los chicos de la pensión lo entierran aquí, por acá. Exactamente no se sabe dónde, pero los hinchas de Racing cuando vamos a la cancha pasamos por la tumba de Cecilio sin saberlo. Y el día que se muere Cecilio fue algo muy fuerte porque nosotros a la tarde había venido un veterinario y estábamos con el Turco Willy, con Camote Acuña y con el Indio Vera. Marcelo Astegiano creo que también estaba. Y entre otros, pues seguramente había otros chicos de la pensión, Canavese, Willy, había un chico Ramón Díaz que era de La Rioja también, Huito Safe que era de Catamarca, Zambrini, bueno, muchos chicos. Y vino el veterinario y nos dijo, miren muchachos, el caballo no pasa la noche. Y a Tita, ¿qué le iban a decir? Y ella quería que lo curen, tenía una costra en la pata. Y el veterinario dijo, si yo le saco eso, se cae una bolsa de gusano, dice. Entonces hay que dejarlo ahí, lo medico y que quede. Y bueno, fue así. El caballo quedó debajo de la tribuna y como a las 5 de la mañana, Tita empezó a gritar, Will Solari, se muere Cecilio. Y sí, nosotros sabíamos que se iba a morir. Y bueno, nos levantamos la cortina, nos metimos ahí debajo de la tribuna y bueno, los que son de campo saben de que el caballo tira las patas y queda duro. Y bueno, nosotros lo vimos a Cecilio que tiró las patas y quedó con las patas duras hacia arriba. Y ella quería que enterrarlo y logró eso, pero nosotros decíamos, Tita, es muy grande, tenemos que cortarle las patas y ni se les ocurra. Bueno, tuvimos que acceder a trasladar el caballo obviamente que conocen el estadio y por ahí los que no conocen, donde era la pensión de Tita, derecho enfrente, donde está el estacionamiento hoy del club, ahí está Cecilio, porque hicimos una fosa enorme, porque te imaginas un caballo de costado y con las patas largas, grandote el animal como era, así que lo arrastramos entre todos, hicimos la fosa y ella, cada día que pasaba era llevarle una flor a Cecilio, era ir a visitarlo y a saludarlo. Mi amor por vos se ve tan grande que parecen dos. Mi amor por vos se ve tan grande como la galaxia, tan grande como dos galaxias. Mi amor por vos se ve tan grande como dos galaxias. Mi amor por vos se ve tan grande. Y para Tita fue un golpe muy duro, pero durísimo. Nunca pensamos, y esto es personal, de que eso iba a pasar, porque Racing fue, es y será un grande siempre, y teníamos siempre la esperanza de que nosotros íbamos a poder revertir desde adentro de la cancha esa situación. Pero el club estaba en una situación muy fea, de verdad, muy complicada, en todo, en lo institucional, en lo deportivo, y seguramente el desenlace final iba a ser ese. Pero ¿quién se iba a preparar para eso? Nadie. Y Tita nos pedía, por favor, todos los días de que hagamos el máximo esfuerzo, y yo creo que por ahí iba eso del cuidado y esto, porque ella quería que toda esa energía que podíamos gastar fuera, que la pongamos ahí. Cuando volvimos, ese día, al otro día del partido con Racing de Córdoba, ahí en un libro, Turco Will cuenta una cosa que
que es verdad. Estaba Tita, la estábamos buscando por todos lados. Y Tita empezó, y el turco empezó a preguntar Tita, 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 y estaba dentro de la cancha, sentada ahí en la tribuna, sola. Y bueno, como decía el turco, nos acercamos todos como los pollitos al lado de la gallina, ¿no? Y la abrazábamos y ¿qué le íbamos a decir? Sí, sabíamos que estaba destruida. Lloraba, era imposible calmarla, pero bueno. Y en un momento Camote Acuña le dijo: quédese tranquila, Tita, que vamos a ascender. Y vamos a poner todo el esfuerzo y vamos a volver. Racing fue su vida, como la vida de todos nosotros. Para ella, imagínate que fue más. Ella vivió toda su vida ahí, se crió ahí, nació ahí, sus viejos, su familia, su historia, todo estaba ahí. Claro, es muy simple decir así, toda su vida fue Racing, pero en ella es así. Yo te cuento nomás como un hecho trascendente, que ella no salía del club los fines de año, no venía ni acá enfrente, estamos 50 metros del estadio, y no venía enfrente a pasar la noche de Navidad o fin de año, ya cuando estaba sola, ya cuando estaba sin el tío César ni la tía Ida. Y sin embargo, ¿y por qué se quedaba? Se quedaba para cuidar el club, porque ella no se podía ir porque el club quedaba solo. Pero si están los policías, tía, está. No, pero no, yo me tengo que quedar. Eso yo digo que me parece que yo tengo la sangre azul y blanca, ¿no? Lo quiero mucho a Racing, es mi vida. Va a terminar. Del título de la Supercopa lo ganó Tita. Los jugadores me cuentan, por ejemplo, que ellos hacían un asado siempre aquí, ¿no? Y Tita era una persona que introvertida y tímida en muchos aspectos. Entonces, cuando los jugadores se reunían a comer un asado, ella se iba a su casa. Y siempre, cuando comenzaba el asado, siempre alguien decía: ¿y dónde está Tita? No sé dónde está, vayan a buscar a Tita, ¿no? El Coco, el panadero, y ahí iba Colombati, iban los jugadores a buscar a Tita por todo el estadio a buscarla, porque hasta que no llegara Tita, el asado no empezaba. Tita volvió a amalgamar un plantel ganador, ¿no? Volvió a repetir la historia del 67, que no es que lo había dejado de lado, lo hizo siempre. Lo que pasa es que obviamente no puede ser el campeón todos los años, pero ese plantel estuvo muy unido a Tita, muy unido a Tita. Y Tita volvió a sentirse parte de la historia de Racing, aunque ya no iba de visitante. Pues ella no viajó a Brasil, por ejemplo, en la final contra el Cruzeiro, pero lo vio aquí, con todas sus cábalas. Tita era muy cabulera. Tita, si empezaba el partido y tenía la pierna cruzada para un lado y Racing metía un gol, se quedaba todo el partido con la pierna cruzada, aunque se le acalambrara la vida. O si no, se acostaba para un costado y era capaz de no mirar el televisor porque Racing había hecho una jugada de peligro cuando ella estaba recostada para un lado. Entonces, hasta que no pasara algo que no le gustaba, no se volvía a dar vuelta.
y vivía acalambrada, imagínate, pero vivió a full esa época, Tita fue feliz de nuevo con la Supercopa. No, y Tita, cuando recién llegaba, era media, te miraba de reojo primero hasta que te iba conociendo. Ella era la voz mandante, imponía respeto, entonces pasó unos meses para que ella nos conozca a todos nosotros y nosotros la sepamos conocer a ella. Igual, más que yo venía de Francia, ella conocía mucho a los jugadores, pero a mí no me conocía, yo venía de Francia y medio que temería, y aparte ella era muy especial, ¿no? No iban muchos a la casa, ella los elegía o sinceramente te daba a entender la gente que ella quería y la que no se sentía cómoda, no es que no lo quería. Imagínate que era ya una señora grande y bueno, uno de a poquito, yo tuve la suerte de estar en la pensión al lado de la casa donde vivía ella, ahí al lado, así que yo también me la fui ganando, iba a tomar mate, le iba a comprar el diario, charlaba cada momento que tenía libre, me ponía a charlar con ella y bueno, de esa manera fue lindo compartir con ella, creo que 4 años. Yo llegaba a la pileta, yo era chica, yo vivía en Arenales en esa época y me quedaba a la entrada por el playón. Y los perros mordían, no te voy a mentir, mordían. Y Tita los gritos, Tita le gritaba a los perros, que no hacen nada. Y yo corría porque te mordían. Y ella con sus perros, ella era chocha. Y ya pasabas, pero aparte sabías que estaba ahí. Y no verla ahora, sí, se extraña. Por aparte, cuando yo trabajaba iba al lavadero también y estábamos ahí al lado de ella. Y ella estaba ahí. O levantaba el teléfono, compartíamos las líneas telefónicas, teníamos un teléfono, y levantaba y la escuchaba hablar. Le digo, Tita, necesito el teléfono para hablar a la sede. No, que estoy hablando con mi sobrina, espera un poquito, me decía, y no me dejaba hablar, y nos volvíamos locos. Le digo, ay, Tita, que tengo que llamar a la sede. Y no, y hablando de lo que iba a ser el fin de semana, era única, no le importaba nada, ella era su vida, era, a ver, este es mi teléfono, es mi casa, que me interrumpís. Y nada, era genia, una genia en serio. La relación entre Corbata y Tita era obviamente muy cercana, porque Corbata llega a Racing en la década del 50 y llega a vivir directamente a la pensión. Primero está un tiempo Tocsud, Isla Maciel, pero después ya se instala en la pensión y obviamente Tita tenía una preponderancia muy fuerte en el club porque era alguien que vivía ahí en el estadio, ¿no? Ya en el estadio nuevo. Pero poco a poco se van haciendo muy cercanos. Y como con muchos jugadores, Tita tenía una situación de mucho cuidado sobre Corbata, ¿no? De cuidarlo. De hecho, una de las grandes historias que yo considero que son grandes mitos también de Corbata era que Corbata llegaba alcoholizado muchas veces por la mañana y era Tita la que lo sometía a duchas frías y que lo ponía en condiciones más o menos normales como para salir a jugar un partido de fútbol. Eso se repetía en muchas ocasiones y se repetía en la cotidianidad. O sea, Tita trataba de cuidarlo si salía. Ya ella era un poco esto que se terminó generando como la madre, ¿no? de todos, ¿no? Eso en la primera etapa. Y en la última etapa ya era Corbata ya era una persona muy difícil de domar. Y estoy hablando finales de la década del 70, década del 80, ya con un Corbata que vivía en un cuartito, que dormía en rigor en un cuartito en la cancha de Racing, y Tita seguía allí. Y Corbata era alguien que giraba mucho por Avellaneda y era muy difícil poder tomarlo y contenerlo, ¿no? Y Tita estaba mucho más involucrada en ese momento, sobre todo con los chicos que estaban en la pensión, con los que Corbata también tenía mucha relación. Corbata vivía en una pensión del otro lado del estadio, es ahí donde está sobre el pasaje, que hoy es la sala de prensa, creo, de ingreso. Vivía ahí tenía su habitación y ahí vivían otros muchachos más grandes, Raúl Locino, Cucurucho Escobar, Jorge Castillo. Y bueno, el tío nos visitaba asiduamente, él iba a la pensión. Aparte aprovechábamos nosotros, por ejemplo, porque Racing en ese momento tenía la cancha suspendida y
se utilizaba el playón de estacionamiento para los camiones que venían al mercado. Y por ahí a veces a los choferes le decíamos que estaba Corbata y canjeábamos conocerlo por alguna mercadería que tenían en el camión, ¿viste? Por ahí se bajaban algunas bolsas de papa, zanahoria, alguna cosa. Travesuras nuestras, ¿no? Porque, pero bueno, y el tío iba, saludaba y se ponía a jugar al truco. Un crack, un campeón, y nos contaba las anécdotas. Yo, cuando le contaba a mi viejo de que Corbata vivía, me decía, pero vos estás loco. Me dice, ¿vos tenés idea de lo que fue Corbata? ¿Iba a vivir en la pensión? Sí, papi, le digo, vive con nosotros. Nada, y bueno, y algunas etapas feas de su momento, que por ahí lo encontramos en la calle y lo llevábamos al hospital para curarlo, 1, 2, 3 veces. Tita lo cuidaba mucho, lo quería mucho, lo aconsejaba como si fuera su madre, pero bueno, el tío era un tipo muy particular, muy especial, vivió toda su vida a su manera y era difícil. Y bueno, fue artífice de su destino, terminó como una lástima porque después de haber sido lo que fue como futbolista. Las descripciones de las personalidades, tanto de Tita como de Corbata, son muy disímiles. Corbata era, aunque suene bastante contradictorio, era una persona bastante domesticable o pareciera sumiso, ¿no? Sumiso creo que es la palabra para describir a Corbata. Y sin embargo, bueno, no es que su indisciplina lo llevó, o no es que su personalidad lo llevaba a cometer indisciplina, sino que era parte de la adicción, de la enfermedad y demás. Pero era alguien que atendía mucho cuando alguien lo retaba, incluso siendo bastante grande, o cuando alguien le llamaba la atención, cuando alguien intentaba de alguna manera contenerlo. Lo que pasa es que, bueno, lo que pesaba mucho más en él era su enfermedad, en rigor el alcoholismo. Y por el otro lado había alguien que sí, efectivamente, era una persona bastante contraria a Corbata. Era Tita era una de las descripciones, ¿no? que se hacían de ella. Era una persona con un carácter muy fuerte, muy acostumbrada, crecida en un club de fútbol, crecida alrededor de futbolistas, crecida alrededor de hombres, que termina de alguna manera configurando un carácter tan fuerte que tenía estas cosas de pronto retar a chicos de las inferiores, pero también a jugadores de la primera división sobre todo. Entonces eran dos caracteres que se chocaban y que de alguna manera se complementaban, y por eso terminan generando, sobre todo en el último tiempo, una relación que parecía la relación de una hermana mayor con un hermano menor. El club lamentablemente era un desastre, no había soluciones por ningún lado, eran todos problemas. A ella se la veía ya muy viejita, prácticamente tirando la toalla, sufriendo de todo lo que le sucedía al club. Y nosotros en ese momento
En inferiores no teníamos nada, muchas veces no teníamos dónde entrenar. A mí justamente en ese año me toca subir a primera y en un momento tuvimos que ir a jugar a Chile, un amistoso, porque no teníamos agua caliente en el vestuario de primera división y tuvimos que ir a jugar por una caldera. O sea, Racing estaba totalmente devastado y me imagino que ella eso también lo desgastó muchísimo y lamentablemente tuvo su deceso. Yo creo que ella estaba ya un poquito enferma y se enfermó más cuando la síndico dijo que Racing iba a desaparecer. Yo creo que ella ahí dijo, antes que se vaya Racing me voy yo. Creo que como todos los que estuvimos ahí los chicos, creo que en esa época estaba Bizarri, Lux, Alexis García, yo, mi hermano, y bueno, de golpe enfermó Tita y era irla a ver al Fiorito y a charlar con ella, compartir hasta el último momento, hasta que bueno, todos llegamos a ese fin, así que recordarla de la mejor manera. Tita, no le duele decirlo, pero de repente no tuvo la vida que hubiese merecido, digamos, de la parte de la gente de Racing, ¿no? Que la verdad que ella le brindó muchísimo. De hecho, yo creo que no me queda más, ¿no? Que no sé si lo habré perdido, lo tiré o qué, pero en una vez me había llegado las deudas que tenía Racing, porque en aquella época tenía mucha deuda con todos. Racing, no Racing, en realidad los directivos, ¿no? Y bueno, y estábamos todos en los que nos debían plata en una lista. Y nunca me voy a olvidar, la deuda que tenían con Tita era de jabón en polvo. O sea que Tita compraba hasta el jabón en polvo para lavar la ropa de los futbolistas, ¿no? Y ella estaba muy triste. Y yo cuando ella fallece, yo estábamos en el club, y no se le dio la importancia que tendría que haber merecido Tita. Te digo, yo estaba trabajando y si te digo, falleció Tita, y hoy me preguntás qué pasó ese día en el club, no lo sé. No hubo ese recuerdo y eso o realmente hacerle lo que ella se merecía por haberse ido. Yo sé que la internaron, la vida continúa en el club, nos enteramos por los mismos compañeros de trabajo, pero no se le hizo nada de lo que se tendría que haberle hecho a Tita. Lamentablemente, y aparte ya estaba muy grande, estaba triste, yo la vi triste. Yo los últimos días ya la veía triste a Tita. Una amargura tremenda, porque nunca pensé que llegara a esto, Racing, nunca. De tantos años que estoy acá, nunca pensé eso. Que por un solo señor que haga eso. Y no sé cómo la Cámara le puede llegar a creer a un señor así. Yo lo hubiera pagado y listo. Y yo pensaba morir acá, pero no sé. A no ser que igual muera yo a mi manera. Finalmente, Tita falleció el 3 de agosto de 1999, a la edad de 79 años, víctima de una complicación respiratoria. Hacía unos días se encontraba internada en el Hospital Fiorito. ¿Qué fue Tita? Fácil y difícil al mismo tiempo. Me parece que, Marcelo Izquierdo, el biógrafo de Tita, plantea que fue la persona más importante en la historia de Racing y yo creo que tiene razón. Creo que Tita ha logrado un lugar que no creo que ninguna otra persona lo haya conseguido, que es convertirse en leyenda. Voy a ser polémico y llevándolo a un terreno, digamos, nacional. Si uno toma la figura de Evita o a nivel latinoamericano de la figura del Che, que tienen un significado histórico, tienen un significado en el pasado, tienen un significado en el presente, y uno sabe que van a tener significados en el futuro. Creo que Tita pasa lo mismo en la historia de Racing. Tita nació en Racing en las primeras décadas, murió en Racing en el peor momento de Racing y
y después, ya fallecida, vuelve a aparecer en los proyectos más significativos de los últimos tiempos. Y ahí es donde digo yo, es la imagen de la leyenda, ¿no? De la figura mítica. Aparece con el predio Tita, que creo que es lo que más nos representa a todos los hinchas de Racing. Aparece en Casa Tita, que es el futuro de Racing, y aparece con esta nueva, ¿no?, aparición de la emergencia de las chicas en Racing, y bueno, como las chicas de hockey toman el nombre de Tita y están presentes constantemente con la bandera de Tita siempre está. Yo estoy en Racing desde que empezó la actividad, digamos. Empecé con el proyecto y me sumé al toque. O sea, en la primera clínica que hubo yo ya estaba ahí. Es algo que esperaba hace mucho tiempo y imagínate que estuve siempre desde el principio y bueno, hasta la actualidad estoy jugando y dirigiendo. Al principio no teníamos cancha nosotras, jugábamos en distintos lugares y entrenábamos en otro lugar. Cuando nos enteramos de la propuesta de la cancha de hockey en el Tita, en el predio, fue unánime la decisión de llamarnos las Titas, por homenaje a Tita Matiusi, obviamente. Es como que uno tiene que ir inculcando y a ir a las más chiquitas diciéndole quién fue Tita, quién es, qué significó para el club. Las más chiquitas capaz que no la conocen y bueno, por imágenes, pero nada, las más grandes sabemos quién fue, qué es lo que representa y nada, como mujeres, como plantel femenino en principio, nada, nadie mejor que nos represente que ella y en la casa de ella. La verdad que Tita Matiusi seguramente fue unánime. Yo no recuerdo quién exactamente es el que... pero seguramente fue unánime por lo que simboliza. Y me parece que concuerda con todo con lo que es el predio en cuanto a su origen humilde, de lo que es un predio que también surgió de la nada, ¿no? De la nada misma, de un terreno abandonado. Y Tita, que también hizo su historia en Racing desde su padre que vino desde un barco, ¿no? Y dejándole todo a Racing, tanto ellos como el predio que le dio vida en muchos aspectos. Algunos vienen y ya tienen incorporado el nombre del predio y nada más, y otros te preguntan, investigan quién fue, te preguntan por qué se llama así el predio y bueno, mediante cosas, anécdotas de acá, de la gente que estuvo muchos años en el club, se les cuenta quién fue, el porqué del predio, lo que ella se brindó por Racing a cambio de nada, y más allá de lo que ella hizo, también el padre que era canchero en la institución y bueno, toda una vida dentro de Racing. Tita es la mujer más importante de Racing, pero es una de las personas más importantes para Racing, más allá de su género, ¿no? Pero además es una de las mujeres más importantes del fútbol argentino. Para mí, la mujer simbólicamente más importante del fútbol argentino. Cuando uno revisa la historia y el rol de las mujeres, o el rol que le ha dado el relato del fútbol a las mujeres tienen o roles secundarios o terciarios en el fútbol, o directamente tienen un rol masculinizado en el fútbol. Entonces, cuando aparece una mujer en el fútbol, es la Raulito. Y cuando aparece otra mujer, es la Gorda Matosas. Y esas mujeres se les da, o sea, no se las puede aceptar en tanto mujeres feminizadas, sexualizadas, se les otorga un rol masculino, ¿no? A Tita, digamos, se le otorga un rol feminizado, pero a la vez, y es muy curioso, un rol de madre, con lo cual se le da un mandato de madre. Una de las cosas que más me llamó la atención es que los hinchas de Racing no conocemos prácticamente nada de ella. Sabemos, digamos, la cáscara de Tita, quién fue Tita, pero Tita, antes que nada, yo creo que lo más importante, hay que saber que Tita fue una mujer. Tita se hizo en un mundo de hombres, ¿no? Racing fue fundado por hombres, el club era para hombres, y Tita nace en un mundo absolutamente machista,
Y ella, siendo mujer, se hace un lugar tan importante que si me preguntás quién fue la persona más importante en Racing, yo te digo Tita. Tita se convierte en la persona más importante. Si me preguntás quién es el jugador más importante, y vamos a estar hasta mañana acá. Pero ese jugador que elijamos va a ser parte de un momento importantísimo de la historia de Racing, ¿no? Cuando Racing llega a la cima mundial, pero va a ser un momento, digamos, se hace carne con Racing en un momento. Tita es durante 80 años la protagonista de la historia. Y creo que en el último tiempo lo que tal vez se ha logrado en la reconstrucción de las historias de Tita es poder sexualizarla, poder intentarla pensar en tanto una mujer que trabajaba dentro de la estructura del fútbol, en este caso de Racing, y que indudablemente ayudó a construir un club. Lo ayudó a construir desde su lugar con su familia, con su padre y con su madre primero, luego ella misma, que ayudó a construir para armonizar grupos de jugadores, que ayudó a construir para armonizar planteles, y eso lo hizo en su rol sin que sea, digamos, sin que tenga que ser por los medios de comunicación masculinizado obligatoriamente, porque el fútbol entonces es un mundo masculino y no acepta el mundo de las mujeres. Y yo creo que Tita hoy simboliza de alguna manera, y me parece que su rescate a 100 años de su nacimiento, debería simbolizar cómo fue invisibilizada la mujer a lo largo de todos estos años en el fútbol, ¿no? Y sobre todo en el fútbol argentino. Con lo cual Tita es la gran mujer del fútbol argentino. Y me parece que ese es el lugar que habría que darle, más allá incluso de Racing. Porque si no sería impensado pensar hace un tiempo que un predio de fútbol que forma jugadores de divisiones inferiores lleva el nombre de una mujer, ¿no? Eso no hay un caso, creo que en el mundo. Y hoy, si la tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué sé yo? Gracias. Y nada. Muchas gracias porque me ayudó ante la falta de tener a mis padres cerca a ser un hombre de bien, a tener principios, a tratar de ser una buena persona, cosa que día a día intento que mejorar, porque está siempre en el recuerdo. Es Racing, va a ser Racing y seguirá siendo Racing toda la vida. Era la visita obligada, la viste a Tita, pasaste por lo de Tita, la saludaste, la viste, y si no tenías que pasar a verla. O pasabas o la veías, o sea, porque en algún lado estaba, y está. Tita está, te lo puedo asegurar que Tita está.